Bienvenidos de vuelta, chicos guardianes de todas las edades. Yo soy Alfonso y el día de hoy te traigo una tier list de absolutamente todos los jefes de las raids de Destiny 2, con por supuesto su extraño lore, así como qué tanto han influido dentro del universo de Destiny. Así es, el día de hoy hablaremos de aquellas primeras y míticas raids de Destiny 1 y también incluiremos aquellas raids que, bueno, por alguna razón nos encontramos algunos Vex literalmente en un basurero. Pero bueno, el punto de esta tier list es organizar a cada uno de los jefes basándose tanto en sus niveles de poder y también para que tengas algo de contexto y que conozcas un poco más del lore de quiénes son estos grandes personajes de Destiny. Empezando por el primer gran jefe que tuvimos desde Destiny 1, en aquella misteriosa raid de la Cámara de Cristal, una raid la cual nos encontramos en el mundo abierto de Venus, y como jefe final tenía a Theon, que bueno, si bien es un Vex que digamos algo poderoso, realmente no es tan poderoso como muchos pueden llegar a creer, ya que dentro de la jerarquía Vex es mejor conocido como un gran vigilante de las líneas del tiempo. Digo, aún así es bastante difícil descifrar lo que es exactamente a Theon, pero canónicamente esa es la mejor explicación, ya que si bien él era el Vex encargado de poner orden dentro de las diferentes líneas del tiempo que convergían dentro de la Cámara de Cristal, y así bueno, tratar de tanto predecir y tratar de esparcir los diferentes portales Vex a lo largo del espacio y del tiempo, para que así los Vex se incorporaran en esas diferentes realidades. Y lo sé, te estoy viendo fanático del lore. Sé que también dentro de la Cámara de Cristal podemos encontrarnos con literalmente esqueletos de diferentes guardianes y de sus múltiples espectros muertos, pero digamos que esto no fue por una consecuencia directa de los poderes de Theon. Él solamente era un observador que, bueno, no fue tanto el causante de la muerte de esos guardianes, de que fueran borrados de la línea del tiempo y de la existencia. Eso en sí fue causado por los Vex en general y por los destrozos que le estaban haciendo a las líneas del tiempo al adentrarse en esas zonas. Por lo que lo siento, Theon, pero tendrás que quedarte en el puesto B. El siguiente jefe, bueno, ¿cómo se los explico? Es Crota, el hijo mal portado de Oryx. Ahora, la historia de Crota es sumamente interesante, porque bueno, a pesar de que digamos que Crota no sea un jefe muy listo que digamos, comparación de, bueno, por ejemplo los Vex, o a comparación de una bruja poderosa de la colmena, Crota compensaba todo esto con una fuerza bruta total. Ya que como sabrás en Destiny 1, canónicamente miles y miles de guardianes dieron su fin a las manos de Crota y de la colmena que él dirigía, en un evento tan traumático que fue llamado como el Gran Desastre, ya que prácticamente miles de guardianes, a pesar de que se creían mucho por sus poderes con la luz, muchos de ellos perdieron su vida al enfrentarse a Crota. De hecho, fue tanta la desesperación de estos incidentes que aquí fue donde se creó esta icónica arma de Destiny llamada el Señor del Trueno. De hecho, en estas épocas, en cuanto el lore, fue cuando Crota accidentalmente le abrió la puerta de los Vex para que así entraran a nuestra línea del tiempo, librando así una enorme batalla entre la colmena y los Vex que literalmente duraría milenios, que obligaría a la colmena a expandirse hasta, bueno, llegar hasta nuestra luna. Considerando los eventos, después de que hayamos acabado exitosamente con Crota, que gracias a eso fue que su papá Oryx se enojó tanto y trajo aún más desgracia a nuestro sistema, y lo aterrador que es que Crota usara los cuerpos de los guardianes para adornar a sus espadas y a sus templos, creo que queda bastante claro que por todos estos incidentes dentro del canon de Destiny, está un nivel por encima de Theon, ascendiendo así en la categoría A. Ahora, en la segunda expansión de Destiny 1, la de la Casa de los Lobos, en sí no tendríamos ninguna raid, así que bueno, cae muy debajo en la lista, así que FF en el chat. Y un gran GG porque más adelante llegaría el temible Oryx, algo que verdaderamente te volará la cabeza, que de hecho muy pero muy pocas personas lo saben, es que en sí Oryx no es digamos un discípulo del Testigo, que incluso en cuanto a niveles de poder, muchos lo han llegado a comparar con los del Testigo, ya que en sí Oryx no solamente era el ser más devoto hacia la oscuridad y hacia la lógica de la espada, sino que también era el más poderoso. En sí Oryx digamos que era un capitán que durante gran parte de su campaña genocida por el universo se vio influenciado por el Testigo, pero llegó un punto en el que en sus últimos días Oryx se hartó de todo esto, se hartó de vivir bajo la sombra y bajo las mentiras del Testigo, por lo que decidiría matar a los dioses gusanos, descender a lo más profundo de la oscuridad y regresar como alguien nuevo, siendo el digno rey de los poseídos. Ahora, desafortunadamente nunca sabremos al 100% cuáles hubieran sido las consecuencias de que tuviera tanto poder en el universo de Destiny, de que liderara al ejército de la oscuridad, o sea, a los poseídos, ya que al final nosotros los guardianes, con la ayuda de Toland y de Marasov, logramos matarlo, y si bien años después dentro de la mazmorra de espectros de las profundidades, lo encontramos algo válido y oculto en las profundidades de Titán, con la camada lúcida tratando de revivirlo, en donde nos dimos cuenta que en realidad estaba en una especie de coma porque al parecer se había pegado en la mollera o algo así, ya que en sí su cuerpo aún se encontraba con vida, o sea, al final no lo terminamos de matar al 100%. Tengo miedo. Así que por todo esto, que de alguna manera canónica no acabamos al 100% con Oryx, y hablando de lo que pudo llegar a ser, creo que podríamos decir que está en la cima de la pirámide, entrando en la categoría S, de insano. El siguiente jefe en la lista de la raid de Destiny es Axis, el arconte primario. Ok, básicamente lo que tienes que saber de este jefe y de su importancia, primero tienes que tomar en cuenta que en sí los Eligni digamos que son algo así como mitad cangrejos, mitad araña, y
su evolución generalmente se basa en consumir diferentes alimentos como el ramen hasta hacerse más grandes, aunque su alimento principal sería el lumen. En sí existen diferentes casas de los Eliksni, prácticamente considerándose como unos piratas en el universo, robando la tecnología que se encuentren. Resulta que una de esas casas tuvo la fortuna de haberse encontrado a la Siva y su líder Axis, el arconte primario, y algo loquito, decidiría empezar a infectar a los Eliksni de su facción con la Siva que encontraron. Y ok, si bien a su facción o a su casa se le pueden atribuir la muerte de dos grandes señores de hierro, digamos que en sí no es como que tan poderoso como se podría escuchar en una primera vez. O sea, no es tan poderoso como los otros jefes de la raid de Destiny, ya que al final del día es una máquina. Y es que a pesar de que a los fans les encante toda la Siva y su estética, tendremos que dejar al arconte primario en el puesto C. Digo, después de eso no se ha sabido mucho más sobre la Siva. Pero bueno, hablando de máquinas y moviéndonos hacia ya Destiny 2, en la increíble y la favorita de muchos raid del Leviatán, aquí en teoría nos íbamos a enfrentar contra el enorme e infame emperador Calus, que sí era muy grande. En sí la verdadera razón por la cual existen cabales más grandes que otros, y cabales muchísimo pero muchísimo más grandes que otros, como Calus, es que dentro de su sociedad y dentro de su biología, su crecimiento en sí surge debido al sentimiento de orgullo o de autoimportancia. Así que tomando el ejemplo perfecto de Calus, en sí digamos que su orgullo superó su posición, lo que le provocaría una hinchazón antiestética. Mientras que en sí los otros cabales que sí son algo más grandes, pero no tan grandes como Calus, digamos que se sienten más orgullosos de sus posiciones dentro de las legiones, y es que en sí literalmente crecen al estar tan hinchados por su orgullo. Pero lo más irónico y gracioso de todo esto es que todo el mundo y hasta sus abuelas se encontraban tan emocionados porque finalmente íbamos a derrotar a este infame emperador Calus, el ahora líder de los cabal. Pero sorpresa, Calus en sí había desarrollado un robot como una especie de distracción o una bomba de humo, por lo que en sí al final de la raid del Leviatán nos enfrentaríamos contra este robot insano y años después terminaríamos derrotando a Calus en Eclipse. Así que básicamente calificando el nivel de poder de este robot, podríamos decir que incluso podría estar entre comillas al mismo nivel de Axis, porque bueno, en sí básicamente es un robot muy poderoso y ya. Pero bueno, entrando a una raid con un jefe bastante cool, el cual tengo planeado hacer un video porque me parece un jefe muy interesante, un jefe en sí bastante único y en sí canónicamente es el Vex más grande que alguna vez nos hayamos enfrentado. Así es, estoy hablando de Argos, el núcleo planetario, ya que en sí el nombre de este Vex enorme hace referencia al hijo de Zeus, el cual bueno era un ser mitológico que tenía 100 ojos, bastante magnífico la verdad. Es que honestamente tiene un diseño bastante cool y una introducción increíble, pero en sí básicamente fue encontrado dentro del Leviatán de Calus, y en sí Argos había mantenido alimentado el núcleo del Leviatán durante eones o mínimo años, ya que el Leviatán se había tragado parte de un planeta. Y es que a pesar de que consideremos a este jefe en la categoría 6, que digamos que está por encima de los robots Calus y del robot de la Siva, solamente cae en la categoría C porque podríamos argumentar que es un poquito más grande, y bueno, cuenta con tecnología Vex, pero repito una vez más, en sí los Vex a los cuales nos hemos enfrentado no son más que meros supervisores de obras, y una vez más este gran jefe Vex era el supervisor de todo un planeta y de unos cuantos constructos Vex, así que por eso queda hasta abajo en la lista. El siguiente jefe de Destiny, y alimentando aún más nuestra obsesión por los robots, por explorar el enorme Leviatán, que bueno ahora se encuentra ahí de Chile en la luna, es el famoso Volcahur. Los celos también tiene una intro bastante cool, y es que en sí lo que muchos no saben es que después de la muerte de Ghoul en la primera campaña de Destiny 2, la de la Guerra Roja, este cabal enorme Volcahur fue quien empezó a liderar a los cabal de la Legión Roja después de la muerte de Ghoul, al cual se le había encomendado la orden de en sí acabar con los cabales de Calus y en sí prácticamente con Calus, ya que recordemos que es otra facción, una de las facciones divisorias de los cabal. Pero bueno, para la fortuna de Volcahur se encontraría con nosotros los guardianes insanos que también estábamos explorando al Leviatán, marcando así finalmente su fin. No solamente hablo del fin de Volcahur, sino también el fin, toda la Legión Roja como facción, y en sí como curiosidad, años después sería resucitado por la magia profana de Xiborat, y al final lo terminaría convirtiendo en un poseído para que así se alistara dentro de las filas de su ejército. Bueno, como te habrás dado cuenta, en sí tiene un lore bastante increíble, pero repito, tampoco es como que haya sido tan poderoso como Ghoul o tan influyente en general en los acontecimientos futuros como el de otros jefes de la raid de Destiny, por lo que también se queda en un puesto bajo en esta lista. Pero espera, porque así sería como finalmente nos encontraríamos con uno de los jefes de las raids más interesantes y realmente difíciles de comprender de Destiny, y son los Ahamkara, los dragones de los deseos. Si bien sé que este puesto va a generar muchísimas controversias, pero en sí lo que tienes que saber es que los dragones de los deseos viven y tienen poder por medio de los tratos que ellos hacen, o sea, por medio de los deseos que cumplen. Y es que en sí canónicamente los dragones de los deseos, o mejor conocidos como los Ahamkara, canónicamente spawnearon cuando el viajero visitó una de las civilizaciones en otra galaxia. Y en sí el poder de estos dragones de los deseos ha llegado tan lejos que literalmente han llegado a maldecir a la ciudad ensoñada, encerrándolos en un bucle eterno de invasión e infección de los poseídos. E incluso han habido otros deseos que literalmente han contado con contratos tan poderosos que en sí gracias
gracias a ellos son la verdadera razón por la cual, en la temporada de los deseos, fue gracias a Riven que empezamos a adentrarnos poco a poco hacia el interior del viajero, gracias a un deseo que pidió tanto Savathûn y Uldrenso. En sí, el único detalle aquí es que si bien su poder viene en gran parte de los deseos, es que más allá de que tengan la capacidad de escupir fuego, de que sean enormes, de que puedan cambiar forma, es que en sí su poder viene por parte de los deseos que cumplen, por todos aquellos deseos que le han concedido a los diferentes personajes de Destiny. Aún así cuenta con muchísimo poder que literalmente han logrado cambiar los acontecimientos o la trayectoria de Destiny de una manera increíble, además de que sus consecuencias siguen presentes, por lo que siento que es bastante justo decir que en sí son bastante poderosos, que son bastante manipuladores con los deseos que cumplen, pero generalmente suelen estar atados a alguien. Aún así, por esto quedan en la cima de la pirámide, quizá estando por debajo de Oryx, pero no sé, dime tú qué piensas sobre esto acá abajo en los comentarios. Ya que el siguiente jefe es uno de los poquísimos grandes jefes Eliksni que podemos encontrarnos en Destiny, y es el Kell Azotador, Insurrection Prime, una enorme máquina creada por Civix. Así es, estamos hablando del hermano de la araña, y en sí Civix era el líder de una violenta pandilla de los caídos que se encontraban dispersos por el sistema. Él fue el responsable de haber creado esta majestuosa y enorme máquina como una manera de venerar las tradiciones de los Eliksni, también como una manera de representar el poder de su casta anárquica, ya que incluso estaba construida con el destructivo armamento de la Armería Negra, con el único objetivo de aniquilar a la última ciudad. La verdad es que por más cool que me parezca que dentro de una incursión de Destiny tengamos como mecánica en el jefe final el que nos hayan dado la oportunidad de utilizar los tanques contra el jefe final, siento que es un detalle bastante cool, pero bueno, al final del día nos enfrentamos contra una máquina que, si bien era poderosa, también era una máquina algo incompleta y robusta, descendiendo a uno de los puestos más bajos en el ranking. Pero después, oh sorpresa, los Cabal, en su intento de hacer un ejército mucho más poderoso y mucho más aterrador, en su intento de crear un ejército combinando los poderes de la colmena, aquí es donde entraría Galharan, un Cabal que alguna vez fue uno de los cabales más fuertes, que fue criado con una voluntad de hierro, pero desafortunadamente cayó en la trampa de la magia profana de Savathûn, la reina bruja, ya que en sí Savathûn tenía planeado manifestar y apoderarse del Leviatán para, bueno, así añadirlo a su reino. Prácticamente Galharan fue creado para en sí tener una voluntad de hierro desde muy pequeño, que en sí él fuera de los Cabal, que añadirían el poder de la colmena a sus filas. A pesar de todo esto, digamos que sí fue algo poderoso porque hasta cierto punto pudo soportar la magia de Savathûn, solamente que, como lo puedes ver, quedó algo perturbadito, no lo pudo controlar, por lo que en sí fácilmente podría estar en el mismo nivel de Atheon. Aunque bueno, hablando de los Vex, llegaríamos a una de mis raids favoritas en todo Destiny. Estamos hablando del Jardín de la Salvación. También es una de las raids favoritas para los speedrunners. Cuenta con un lore sumamente interesante, ya que nos encontramos dentro del Jardín Negro. Y es que en sí todos los jefes de esta raid cuentan con un profundo significado, haciendo referencia a las diferentes culturas, como la de los minotauros de la antigua Grecia, hasta los nombres de las hidras angelicales. Y en sí, al final de la raid nos adentraríamos a un lugar donde literalmente se estaban realizando sacrificios Vex. Todo esto bajo el mandato de la mente santificada. Un enorme minotauro del tamaño de una torre que se encontraba cerca de esta radiolaria o leche Vex, muy adentro de lo que parece ser este árbol, ya bastante dañado, el cual es el encargado de procesar las motas de energía voltaica. Solamente que lo más misterioso y lo más especial de este Vex es que el momento de derrotarlo en sí no es como que haya colapsado como el de cualquier otro Vex, sino que más bien se convirtió en una piedra, como los otros Vex guardias del corazón negro. Aquí fue donde descubrimos que el testigo durante todo este tiempo había estado tratando de crear una alianza con estos Vex del Sol Divisivo, pero bueno, repito, al final del día es otro enorme Vex vigilante que en sí no representa el poder total de los Vex, pero incluso podríamos decir que en un nivel jerárquico podría estar encima de Atheon, podría tener más nivel que Atheon porque bueno, la mente santificada tenía el poder de la oscuridad integrado en él. Aquí es donde viajaríamos con Tanyx. Ahora, realmente no tengo ni idea de cómo rankear o en qué momento rankear a Tanyx, porque en sí, como sabrás, Tanyx era prácticamente un cazarrecompensas de los piratas Eliksni, que llegó a ser tan efectivo que incluso llegó a matar al antiguo líder de los cazadores de la vanguardia, el antiguo mejor amigo de Cait Sith, Andal Brask. Bueno, también en la lista de Tanyx tiene la muerte de otros guardianes bastante importantes. Es que al menos tu guardián lo llegaste a derrotar mínimo unas 3 veces, Cait Sith lo llegaría a matar como otras mínimo 2 veces, como venganza, pero al final del día terminaría reconstruyéndose e incluso mejorándose con tecnología, hasta que finalmente llegaría a su pináculo con la tecnología de la cripta de la piedra profunda. Tanyx era un Eliksni, era un cazarrecompensas bastante efectivo, venció a muchísimos guardianes, pero tampoco es como que cuente con poderes paracausales o mágicos como lo de los otros jefes de las raids, así que queda un poco bajo en la lista. Aquí es donde llegaremos a los pesos pesados en la raid del voto del discípulo con el primer discípulo del testigo, Rulk.
Rulk es increíblemente poderoso. De hecho, él fue el primero y es en sí el más poderoso de todos los discípulos del Testigo. Rulk literalmente se aventuró por sí mismo hacia las profundidades, sometió a los dioses gusanos, atacó al Leviatán y lo golpeó con su propia costilla que había arrancado de su cuerpo, y luego procedió a unir a los diferentes dioses gusanos para que así tuvieran gusanitos a la fuerza y que les extrajera más magia y resonancia a los pobres gusanitos bebés. Con todo esto, de hecho, existe un gran debate canónico dentro de la comunidad de Destiny en preguntarnos si es que Rulk podría ganarle en un 1 contra 1 en un PvP insano contra Oryx, ya que si bien Oryx contaba con el poder de ser el rey de los poseídos, antes de que se expandiera esa plaga de los poseídos, antes de que se expandiera aún más, logramos acabar con él. O sea, es que tan solo piénsalo por un segundo. Si Oryx hubiera seguido vivo y hubiera tenido este poder de los poseídos, con lo increíblemente estratégico que ha sido Oryx, con las miles de civilizaciones que cayeron ante él y ante la colmena, creo que es un debate bastante interesante, el cual analizar en los comentarios entre estos niveles de fuerza entre Rulk y Oryx. Por lo que sin duda Rulk está en el top de los jefes más poderosos, ganándose su puesto al lado de Oryx. Y ahora agárrate de la silla, tranquilízate por favor, porque en sí está más que confirmado que Nezarec, el dios de las pesadillas, va a regresar, ya que tenemos la suficiente información para que esto suceda. Además de que si has estado al pendiente de los últimos acontecimientos canónicos de Destiny, han habido recientes menciones de él, pero aún así basándonos en el hecho en el que prácticamente nos enfrentamos a un Nezarec en la raid del origen de las pesadillas, a un Nezarec digamos algo un poquito más gordito, que había sido creado casi espontáneamente como si fuera un experimento con partes del cuerpo aleatorias. Tenemos que dejar bastante claro que nos enfrentamos a un Nezarec que no estaba en su prime, solamente que la gran diferencia radica aquí en que por ejemplo Savathûn logró matar a Nezarec, a comparación de que solamente lograría encerrar a Rulk, engañándolo y encerrándolo en su mundo trono. Así que con esto podríamos concluir que incluso Rulk es más poderoso que Nezarec. Aún así, para darle más puntos a su favor, no hemos conocido el prime, no hemos conocido todo el poder que tiene Rulk para desatar. Espero que lo conozcamos más adelante, pero por el momento Nezarec queda por debajo de Oryx por los dragones de los deseos, de Riven de las 1000 voces y de Rulk. Todo esto para que finalmente lleguemos con el hijo de la oscuridad, el Testigo, que creo que queda más que claro que ha sido de los personajes más influyentes en el universo de Destiny y en sí el ser más poderoso al cual nos hayamos enfrentado, teniendo tanto poder que podía cortar los espectros de los guardianes en un abrir y cerrar de ojos. Y no solamente eso, literalmente tuvimos que hacer una misión aparte de su raid con más de 12 guardianes, con el apoyo de tanto Saint 14, de los Cabal de Kayatul, de la camada lúcida de Sax, con el apoyo de todo el mundo y por supuesto con el poder de la amistad, en la que todos juntos teníamos que invocar a toda nuestra luz, sacrificando a nuestro espectro para así poder derrotarlo. Por lo que queda más que claro que es el jefe más insano que alguna vez nos hayamos enfrentado, que por cierto no creas que se me ha olvidado, aún queda pendiente todo el lore sobre su raid, aún le estoy cocinando, así que no te olvides dejar tu like y revisar el canal para que si te enteres cuando llegue todo el lore de la raid de Al Filo de la Salvación y que así te sigan llegando este tipo de videos de tus sagas favoritas. Muchísimas gracias por ver, te ha hablado Alfonso y recuerda que nos veremos explorando la red Vex, Guardian.